Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Teresa Calvillo. Ella es médico cirujano y vamos a ver el tema de trauma de abdomen. El tema de hoy es trauma de abdomen. Vamos a revisar primero las estructuras críticas que debemos de conocer para hacer una buena evaluación. En el abdomen anterior comprende desde por abajo de las tetillas a la altura del séptimo arco costal y la sínfisis del pubis. Debe comprender los flancos y el dorso. Y además anexamos la región inguinal. En la estructura anterior debemos de conocer y tomar muy en cuenta los diafragmas que se puede lesionar. En los flancos es muy importante conocer las líneas axilar anterior, media y posterior que comprenden desde la axila, es a la altura del sexto arco costal hasta la pelvis. Y muy importante conocer que también debemos de tomar en cuenta los órganos pelvianos. En el dorso debemos de conocer que el abdomen está comprendido desde la apófisis de las puntas de las escápulas hasta el pubis. Están incluidos en la parte posterior los órganos que están en el retroperitoneo, duodeno, riñones, los grandes vasos principalmente. Se incluye la columna y la pelvis. Para realizar una buena evaluación de un paciente con trauma debemos de conocer que puede ser contuso, penetrante o por explosión. El explosivo comprende las dos, tanto contuso como penetrante. En el trauma contuso, el órgano más severamente lesionado como mayor frecuencia es el vaso 55% y le sigue el hígado 45%. Y el intestino delgado es el menor, 5%, y el colon 15%. Cuando es un trauma penetrante, el que mayor se lesiona es el hígado 40%, después el intestino delgado. Y el explosivo, que comprende las dos partes, el hígado 30%, el intestino delgado 50% y en el retroperitoneo 25%. En los flancos es el 15% que se lesiona. Para realizar una buena evaluación de un paciente con trauma contuso debemos de conocer primeramente su mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión se le va a agregar al tipo de lesión, el tiempo de lesión, el mecanismo de alta energía, más la hemorragia que tiene interna o externa. Esta va a ser nuestra mayor prioridad. Un paciente que va manejando puede ser de chofer, puede ser como copiloto o puede ser en la parte trasera, recibe impacto frontal, puede ser lateral izquierdo, lateral derecho o posterior. Si también en el impacto, si se activaron las bolsas de aire, si se deformó el volante, si se proyectó contra el parabrisas, si salió y se proyectó fuera del auto y en qué distancia cayó, si cayó de vientre, cayó de dorso, cayó sentado, en un solo movimiento o derrapó contra el piso. Eso es lo que debemos de conocer, toda la información a través de los paramédicos o quien entregue la información. Es muy importante la colisión porque puede ser un auto, pueden ser muchos. También puede ser que el auto se haya volcado o se haya impactado o volado por fuera de la vialidad, ya sea una calle, avenida principal o la carretera. Los pacientes con lesión por moto, muchos no traen casco ni equipo de seguridad, entonces es muy importante conocer si lo portaban o no. Igual con ellos, si le pegó un auto o ellos impactaron contra otro, si se proyectó fuera de su motocicleta o en este tiempo de lluvias, si se patinó en el pavimento y de qué lado cayó el paciente para conocer y ya sospechar en dónde están las lesiones, ya sea del lado izquierdo, del lado derecho, de un órgano sólido o de un órgano hueco. Los niños con bici generalmente por competencias, porque están en su casa o porque salieron a la calle a jugar, se
se proyectan en la bici y lo primero, el impacto que reciben es el manubrio. Entonces, en el manubrio lo que ocasiona es lesión de hígado, vaso, principalmente en los niños. Las caídas, cualquiera que sea la edad, bebé de la cuna, una persona senil o un joven, un adulto productivo, ya sea que se caiga de su propia altura, de un banquito, de algunos escalones o de un piso de 8 metros de un edificio, etc. Siempre conocer para dimensionar el grado de lesión. Los deportistas, generalmente los que son jugadores de americano o de alto impacto, también los jugadores de la montaña, las competencias, etcétera, las riñas, que también es muy frecuente que lleguen lesionados por un bat o por tubos u otras estructuras que ocasionan lesiones. Lo primero que debemos de conocer son sus signos vitales del paciente. Cuando ya conocimos el mecanismo de lesión y que tenemos al paciente en nuestra mesa de exploración, debemos de seguir el protocolo ATLS. Eso es muy importante, hacerlo en forma ordenada, sistematizada, para que no se nos olviden o pasen las lesiones. Si ya tenemos controlado la vía aérea y la respiración, bueno, entonces seguimos ahora la exploración del abdomen. En la inspección debemos de revisar y que no se nos pase las abrasiones, sitios de dolor, heridas, cuántas heridas y la ubicación de las lesiones para proyectar la dirección de las lesiones. La auscultación. Generalmente en el servicio de urgencias todo el mundo grita, corre por material, todo el mundo está solicitando X y Y cosas, entonces no se escucha y generalmente nos equivocamos. Dicen los compañeros que no tiene peristalsis y ya lo están diagnosticando como abdomen agudo. No, si está el cirujano presente o la cirujana presente en ese momento, concentrarnos y escuchar si tiene o no peristalsis. Ya previamente retiramos la ropa del paciente y eso lo tenemos que hacer, el desvestir y vestir. Vestir quiere decir protegerlo con una sábana para que no se enfríe el paciente. Seguimos con la palpación. En la palpación, si el paciente lo permite y está consciente, podemos preguntarle dónde le duele y ya sabemos que está con un Glasgow de 15. Entonces podemos continuar con la exploración y palparle superficial y profundo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente? ¿Cómo lo vamos a valorar si tiene una lesión interna o no? Lo primero que debemos de hacer es utilizar en la letra C de la circulación del ATLS en forma sistematizada, son los anexos. Si ya colocamos un doble vía de venoclisis con un punzo grueso y ya tenemos estudios de laboratorios, agreguen el cruce. Los anexos son sondas y catéteres. La sonda nasogástrica, si no tiene el paciente trauma craneoencefálico y se puede insertar la sonda nasogástrica, entonces lo ponemos con mucho cuidado con el paciente despierto o ya intubado. Debemos observar si hay salida de alimento, si hay sangre o bilis. Otro que debemos de utilizar es la sonda Foley. No nada más para corroborar que perfunda a nuestro paciente, sino tal vez vaciando la vejiga alivie el dolor. Pero también muy importante, si vemos que en el meato o en la uretra femenina hay sangre, está contraindicado la colocación de la Foley. Otro estudio, la radiografía de tórax. Esta es muy importante porque en el abdomen también está involucrada la región tóraco-abdominal, desde el séptimo arco a distal. Entonces ahí es muy importante verificar que no haya lesión de diafragma, costillas insertadas o intrusas, se dice así, intrusas, y que puede continuar. Tal vez veamos en la tele de tórax que la sonda se fue al tórax y ahí corroboramos que haya lesión del diafragma, líquido o aire libre. En la radiografía de pelvis es muy importante tomar en cuenta qué lesiones tiene en la AP de pelvis, porque puede ser fracturas y esas fracturas nos orientan, ya nosotros tenemos que imaginarnos qué lesión
intraabdominal tiene de los órganos pélvicos o la misma uretra, ya sea que sea una lesión anterior, posterior o por cizallamiento. En las anteriores generalmente vemos las fracturas isquiopúbicas o el pubis que está abierto, y eso sería muy grave para el paciente. Y también vemos parte de la columna y ahí vemos objetos extraños o vemos compresión de los cuerpos vertebrales, y eso es muy importante para nosotros. Es otro tipo de lesión. El ultrasonido FAS, muy importante, debemos de revisar sus 5 cavidades: pericardio, espacio de Morrison, espleno renal, correderas y hueco pélvico. Ahí vamos a observar líquido libre y eso nos indica un trauma de abdomen severo que debemos para operar al paciente. En la tomografía de abdomen muchas veces los pacientes llegan gravemente lesionados y no la podemos realizar. Contraindicado realizar tomografía de abdomen en un paciente inestable hemodinámicamente. Entonces, si el paciente está estable, lo vamos a realizar en sus 2 fases, simple, contrastada, y a veces en 3. Vía oral si lo permite el paciente y la estabilidad del paciente. Cuando no tenemos acceso al FAS ni a la tomografía, debemos de utilizar el lavado peritoneal diagnóstico. Casi ya no se hace porque casi en todos los hospitales tenemos estas herramientas, pero lo hemos hecho. En el lavado peritoneal, siempre, si el paciente ya está sedado o está despierto, se le debe de realizar qué procedimiento se le va a hacer. Muchos lo permiten, otros no cooperan, pero lo debemos de realizar para diagnosticar lesiones internas que no podemos detectar o no tenemos estas herramientas. Siempre hay que hacerlo en forma ordenada, que alguien les ayude, que esté el cirujano presente o el mismo cirujano o cirujana que lo haga, porque los que son muy acomedidos generalmente lesionan el intestino. Tengan mucho cuidado de seleccionar quién lo va a realizar. Sus medidas de seguridad, su equipo de seguridad, el gorro, cubrebocas, sus gogles, su bata quirúrgica o una estéril y sus guantes estériles. Se realiza con el paciente en la posición supina y tenemos que observar que no tenga heridas previas. Si ustedes ven que tiene herida supra o infraumbilical, no lo realicen. Pidan a alguien que les apoye, puede ser paramedia, para no lesionar los intestinos, porque siempre hay adherencias y ocasionan lesiones intestinales, y eso sería algo que no tuviera el paciente, lo ocasionan en ese momento. Bajo anestesia local infraumbilical, si ven que no tiene heridas, son 2 centímetros por abajo de la cicatriz por el ombligo, se hace una incisión de 2 centímetros aproximadamente. Ubiquen que esté bien separado el tejido celular, observen que sea la aponeurosis lo que vayan a traccionar con mucho cuidado con la disección, y las quelis, una de cada lado. Aborden, incidan la aponeurosis 2 centímetros y después van a ver el peritoneo. Tómelo gentilmente porque se rompe. Y a través de la incisión van a colocar, pueden aspirar con una jeringa con un punzo de plástico o insertar un Venopac, dejar colgada una solución Harman-glucosada de lo que cuenten en el hospital, infundir de 500 a 1000 mililitros y después bajarlo al piso para que corroboren el retorno de que haya sangre, de que haya fibras alimentarias, etc. Ustedes previamente ya descomprimieron con la sonda nasogástrica y la Foley para no puncionar otro órgano y vaya a ser catastrófica la lesión. Se toman una muestra de lo que drene el abdomen de líquido peritoneal y se manda a analizar al laboratorio. Se pide citológico, citoquímico. Ahí les van a reportar, si es citrino, pues que no hay ni fibras, no hay amilasa, que no hay sangre ni leucocitos. Eso es un líquido negativo y que el paciente efectivamente con todo lo que realizaron no hay lesiones. Pero si es positivo, cuando drena o reportan 100,000 de células eritrocitarias y 500 de leucocitos. Otro estudio que se debe de realizar con un paciente estable, contrastado, es la uretrografía.
Esa es cuando observen que hay sangre en el meato, no se debe de realizar, entonces contamos con esta. Cistograma para ver si hay, por una sospecha de vejiga, si hay fuga de orina por alguna lesión de la pelvis. La pielografía intravenosa para valorar los cálices del riñón. Y gastrointestinales si hay sospecha de una lesión intestinal. Generalmente esto lo observamos en pacientes que tienen lesión en el mesenterio y desvitalización del tejido intestinal cuando se impactan de frente contra el volante y la bolsa que se activó. Y el uso del cinturón. Generalmente hay desgarro del mesenterio, desvitalización del tejido y lesiones de la pelvis. Por eso esto nos ayuda muchísimo para valorar lesiones que no se identifican en el momento de realizar todas las demás. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar a un paciente con trauma penetrante? Primero, preguntarle al paramédico qué arma fue o al paciente si llega por sus medios. Muchos llegan por sus medios y mencionan: me asaltaron con una navaja, con una aguja de tejer, con un gancho, con un objeto punzocortante. Y si fue herida por arma de fuego. Debemos de ubicar el sitio de las lesiones, ubicar dónde entró, tóraco-abdominal o abdominal, anterior, en flancos o dorso. Los estudios de imagen, como ya lo revisamos, todos nos van a orientar qué tipo de lesión fue, qué tipo de lesión interna tiene el paciente. Si el paciente está estable, podemos realizar, y si su hospital lo permite y tienen el medio, una laparoscopia diagnóstica. Este es muy bueno porque hay lesiones que no se ven y esto nos diagnostica primero lesión de diafragma. Y si no, pues ya vemos que el paciente está estable, que todos los estudios se confirman que fue negativo y que son sin lesiones. En caso contrario, con un paciente inestable hemodinámicamente, pues no hay que dudarlo, tenemos que operar al paciente con una laparotomía exploradora. Conocer la trayectoria, ya sea del arma blanca o del arma de fuego, nos orienta para sospechar qué lesiones tiene y de dónde a dónde. Muchas veces entra en el flanco derecho y sale en el flanco izquierdo, o tóraco abdominal, cruza y no sabemos hacia dónde, si lesionó diafragma, hígado o al revés, diafragma, vaso. O en el dorso, dice uno, no pasa nada, el paciente es obeso, no hay problema, pero no, sí existe. Entonces, por eso es muy importante el conocer la trayectoria de la lesión o del arma, y si es una o dos, por ejemplo. Las lesiones por arma de fuego, los proyectiles a veces tienen un orificio de entrada. El orificio de entrada puede ser redondo, tiene un tatuaje oscuro por donde entró el proyectil y no vemos qué otra lesión tiene. Es muy importante buscar las lesiones. En la revisión primaria, según el ATLS, ya lo revisamos de la cara anterior y los flancos. Ahora, con el paciente ya estable, después de los procedimientos y las sondas y catéteres, hacemos la revisión secundaria y se puede explorar el dorso. Y ahí puede ser una lesión estrellada o borde irregular, sangrante y no la habíamos visto, para que no se les vaya a pasar. Obviamente en un paciente que si ya llega con viscerado es quirúrgico, pero prepararlo, estabilizarlo para que no tenga un accidente en el traslado o ya entrar en quirófano, el paciente cayó en paro y no nos dimos cuenta. Generalmente las lesiones, heridas pequeñas, puntiformes, uno las minimiza. Es muy importante que así sea pequeñita, de unos milímetros o más grandes, pero el paciente esté estable, se puede realizar la exploración de la herida. Con anestesia local, con el equipo de seguridad y con toda la técnica de la asepsia, colocación de sus campos y el mismo abordaje, explorar la herida siguiendo la dirección de la lesión, 1 centímetro arriba y abajo de cada lado, y explorar, observar si penetró. La aponeurosis es una herida penetrante y requiere cirugía, porque no sabemos la dirección del arma. Puede ser recta
o cuando lesionan atrás, no sabe uno en qué dirección lesionaron con el arma. Puede ocupar otra dirección, ni sabemos qué órgano penetró, ni la profundidad. Muchos pacientes, que la mayoría de los que me ha tocado revisar, son muy obesos y es muy difícil alcanzar la aponeurosis porque es muy amplia, entonces la herida es más amplia, para que tengan mucho cuidado. ¿Qué pacientes no se van a operar? Un paciente que hemodinámicamente está estable y que todos los estudios salieron negativos, el FAS negativo, la tomografía negativa, ellos no se van a operar, pero sí es importante que se dejen hospitalizados. Un arma, la que sea, blanca o arma de fuego, el paciente debe quedarse hospitalizado para tratamiento y observación de que en un momento dado se inestabilice el paciente de algo que no vimos o algo que no arrojó en los estudios. Agradecemos la participación de la doctora Tere Calvillo. Recuerda, si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides darnos like y darle clic a la campanita.